Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. Qué alegría estar con vosotros. Este fin de semana, en muchas de nuestras parroquias y también en los medios de comunicación, se harán eco de que mañana es San Antón, San Antonio, el gran santo del desierto, padre del monacato. Y por eso quiero dedicar el Dios de cada día, que siempre nos ayuda a mirar con fe la realidad que vivimos, pues a este tema, el tema de la bendición de los animales mañana y la realidad de las mascotas. Comienzo con dar algunos datos, porque me parece que estos datos que son oficiales son datos que pueden ayudarnos a comprender la importancia del tema. En España hay más de 30 millones de animales de compañía, según aparece en uno de los últimos registro del año pasado, lo que implica que una gran parte de la población convive con algún tipo de mascota. Los datos son que alrededor del 61% de los hogares españoles convive con animales de compañía. Perdón. Y también se estima que hay más de 9 millones de perros y alrededor casi también de 6 millones de gatos. Bueno, estos datos se consideran oficiales, así lo he encontrado, y me parece que estos nos ayudan a situarnos ante la realidad que estamos viviendo. Como os digo, solo hablamos, en este caso y con estas cifras, de España. Pero la reflexión en el Dios de cada día en Radio María, lógicamente sirve para las personas que hemos tenido, o tenemos, o han tenido, o tenéis animales de compañía en España o en cualquier otro lugar. Eh, Cuando hablamos de animales de compañía, pues también podemos añadir, por ejemplo, que en España se calcula en casi 8 millones de peces y animales de acuario, 5 millones de aves y casi 1,5 millones de reptiles, también de pequeños mamíferos. Estas cifras, como os digo, pues engloban datos muy importantes. Por lo tanto, el tema de las mascotas es un tema en crecimiento en los últimos años, que aumenta en las calles, que aumenta dentro de los hogares. También, al aumentar estos números, también cada vez es mayor también la sensibilidad sobre este tema, pero no decrece el número de abandono. Y el mercado y el sector veterinario, el sector de los animales de compañía, mueve en este momento miles de millones de euros en España y en el resto de los países. Como os digo, los datos, 30 millones de mascotas y el 60% de los hogares convive con animales. Bueno, pues ante esos datos me gustaba pensar en algo que es muy popular y es cómo la tradición cristiana ha representado durante muchos siglos a santos acompañados con animales. Pero hay un dato curioso y me llamaba la atención, y es que estos santos de los que os voy a hablar no son del siglo XX ni del siglo XXI. La mayoría de estos santos son de otros momentos de la historia de la Iglesia. Y me parece que también esto es importante porque nos puede ayudar a pensar. La tradición cristiana representa a santos con animales de compañía, pero como un detalle iconográfico que aparecen como tratando de transmitirnos un mensaje también. Es un lenguaje, en muchos casos, simbólico, y ese lenguaje es importante que sepamos interpretarlo del modo adecuado. En ningún caso esos animales han sustituido a las personas, ni han ocupado el lugar de los propios santos a los que acompañan. Nunca han estado en el centro y siempre han tratado de remitirnos a una virtud, a una experiencia espiritual concreta, a una acción de la providencia divina y siempre, por supuesto, al Creador, reflejo de la maravilla de Dios creador del ser humano
y de toda la creación. Comencemos, por ejemplo, con el santo de mañana, San Antonio Abad, padre del monacato, figura clave que nos hace comprender la relación cristiana con los animales. San Antonio Abad, o San Antón, como muchas veces le llamamos, aparece acompañado por un cerdo. Para la mentalidad actual puede resultar curioso, pero en la mentalidad antigua el cerdo siempre ha simbolizado lo instintivo, lo salvaje, lo que tiende al desorden. Y por lo tanto, San Antonio como santo protector de los animales, amante de los animales, en sentido, pues cristiano, sería por lo tanto un hombre radicalmente centrado en Dios, que bien vende, así lo dice la tradición, vende todos sus bienes, se retira al desierto, comienza el combate espiritual contra las tentaciones, contra los miedos, y los relatos antiguos cuentan que vive alrededor de animales salvajes que no lo atacan, no porque tenga más fuerza que ellos, sino porque transmite paz interior, ordena los sentimientos, los afectos, también ordena lo salvaje. Es decir, el cerdo a sus pies representa el dominio espiritual. Cuando el corazón humano está ordenado según Dios, los instintos quedan pacificados. Por eso la Iglesia ha unido desde hace siglos esta fiesta a la bendición de animales, no como un gesto sin más, sino como una catequesis viva sobre quién ordena las cosas. El orden lo establece Dios, el orden lo establece el Creador. Ese detalle del cerdo al lado de San Antón, pues nos ayuda, como por ejemplo que San Francisco de Asís se le represente en muchas ocasiones, el gran santo, por supuesto, el gran santo de la paz, de la creación, en otro momento de la historia de la Iglesia tan fundamental. Y la anécdota conocida de San Francisco con el lobo de Gubbio, un lobo que aterroriza a la población y que sin embargo San Francisco sale a su encuentro, habla con él y reconcilia a ese animal con los seres humanos. El lobo no fue domesticado por la fuerza, sino de forma pacífica. Y el lobo, por lo tanto, representa la violencia del corazón humano. Francisco nos hace ver la paz que Dios trae a la creación. Cuando San Francisco predica, por ejemplo, lo hace siempre poniendo en el centro y en primer lugar Dios y la alabanza al Creador. Es Cristo el Señor, es Cristo el Señor. Otro santo, ¿a qué es bonito esto, verdad? Otro santo interesante para caer en la cuenta, San Roque. Siempre se le representa con un perro que le lleva el pan. San Roque, enfermo gravemente durante su peregrinación, y para no contagiar a nadie se retira a un bosque. Allí queda solo, abandonado, sin recurso. La tradición cuenta que un perro comienza a llevarle cada día un trozo de pan. Gracias a ese gesto, San Roque sobrevive. El perro no es objeto de afecto sentimental, sino instrumento de la providencia. ¿Veis? De nuevo, otra virtud importante. El orden en los sentidos, en los sentimientos, en los afectos, la providencia de Dios que nos cuida y lo hace a través de esta criatura. San Jerónimo, el gran San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, siempre aparece con un león a sus pies. El león simboliza la fuerza, la pasión, el impulso. Aparece de esta manera como la palabra de Dios es capaz de ordenar lo más indómito. El ejemplo de San Martín de Porres, rodeado de gatos y de perros, conviviendo también también representado con su escoba. Bueno, pues Santa Gertrudis, también vinculada a los gatos. O San Huberto, patrón de los cazadores, que se le representa con un ciervo que lleva entre sus cuernos una cruz. La tradición habla de una conversión. Este hombre se convierte precisamente cuando está cazando. Yo quiero nombrar también en este Dios de cada día en Radio María, pues al patrón de mi parroquia, San Benito Abad, que se le representa con el cuervo. San Benito ocupa un lugar central en la historia de la espiritualidad de Europa, es uno de los grandes patronos de Europa, y se le representa con un cuervo. Cuando hablamos de San Benito hablamos de la regla, cuando hablamos de San Benito hablamos de el cuidado de la tradición, de recoger la sabiduría del mundo
cuando hablamos de San Benito hablamos de tantas cosas maravillosas del trabajo y la oración. Y cuando se le representa, ¿por qué se le pone con un cuervo? Bueno, pues en la iconografía el origen de este símbolo está en una anécdota que recoge San Gregorio Magno en los diálogos. Un sacerdote envidiaba a Benito, a San Benito, y quiere envenenarlo y le envía pan contaminado. Benito, al darse cuenta del peligro, llamó a un cuervo que solía acudir al monasterio y le ordenó que se llevase el pan a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. El cuervo obedece y desaparece con el pan. El animal, por lo tanto, no actúa sino movido por la obediencia. Este es el signo. ¿Por qué se representa a Benito con un cuervo? Porque lo que se trata de demostrar es la virtud de la obediencia. Es el signo de la obediencia de la creación al hombre, que vive también en obediencia a Dios. Por lo tanto, todos esos santos están transmitiendo con sus palabras, sus escritos, su vida, pero también con los animales con los que se les representa, virtudes cristianas, Dios ordenando las cosas. Y hay un detalle, como os digo, en el siglo XX la Iglesia no ha representado a los santos con animales al lado. Curioso, interesante pensarlo esto, curioso. No se les representa. Y me diréis, bueno, pues por ejemplo el Padre Pío le vemos que se le pone unos pajarillos, unas aves junto a él. Sí, las aves a veces aparecen en alguna imagen que acompaña a San Pío de Pietrelcina. Las aves se posaban, es verdad, según la tradición, tan cercana a nosotros del siglo XX, se cuenta que se posaban cerca de él mientras rezaba, que incluso algunos pajarillos entraban en su celda o en el coro y que permanecían junto a él en silencio. El Padre Pío se dirigía a ellos con naturalidad, incluso pidiéndoles que se callaran para poder rezar. Ya habéis cantado bastante, les decía, ahora me toca a mí rezar. Por lo tanto, es signo, cuando se representa así, de armonía, siguiendo el ejemplo del gran San Francisco de Asís. Pero hay un detalle bonito, creo yo. A Carlo Acutis, que tanto está ayudando a los adolescentes, a los jóvenes, a todos nos está ayudando su santidad aprobada por la Iglesia, le hemos visto y le vemos con imágenes tan cercanas al momento actual, por supuesto todo lo relacionado con el Internet, etcétera. Pero también se le ve a Carlo con algún animal, con alguna de sus mascotas. Y bueno, pues esto también me parecía interesante analizarlo. ¿Y por qué se le representa, por qué le podíamos representar incluso con uno de esos animales domésticos que él ha tenido, este joven adolescente tan extraordinario que tanto bien está haciendo para acercar a los jóvenes, a los adolescentes, a todos, a la Eucaristía? Carlo no se le representa iconográficamente con animales, aunque le veamos en alguno de esos vídeos de su madre, de su familia, con alguna de sus mascotas, porque tiene una relación sana y tiene detalles muy interesantes. Carlo sí respeta y ama a los animales, los cuida, pero nunca ocupan un centro afectivo en su corazón. Su centro afectivo siempre es la Eucaristía y también los pobres. Y esto es muy importante, la importancia de entender esto. El hombre de Dios, los hombres santos, crean armonía, transmiten paz, colocan las cosas en el lugar adecuado. No olvidemos, queridos oyentes de Radio María, que el Catecismo habla de este tema. Y en este fin de semana en el que bendecimos los animales, que se pueden bendecir todos los años, que es importante bendecirlos, como tenemos que bendecir nuestros hogares, como bendecimos nuestros lugares de trabajo o bendecimos los vehículos, bendecimos, porque pedimos a Dios que nos guarde, que nos proteja, que nos ayude, también que guarde a nuestros animales de compañía. Por eso el catecismo, y lo digo los números por si queréis buscarlos, en el número 2416, dice el catecismo de la Iglesia Católica que los animales son criaturas de Dios. Él los rodea de su solicitud providente, con su simple existencia le bendicen y le dan gloria, por eso los hombres les deben benevolencia. Es interesante esto, los animales no son cosas, los animales existen porque Dios los ha querido, los animales con su existencia dan gloria a Dios y por lo tanto no despreciamos, no maltratamos, sino que
son compatibles con la fe cristiana y por eso los bendecimos, los respetamos, los cuidamos, pero hacemos uso de ellos de un modo ordenado. El ser humano tiene una dignidad superior. Esto es importantísimo una y otra vez recordarlo. Y así la Iglesia nos lo enseña. Es importantísimo esto recordarlo. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, los animales no. El catecismo rechaza la explotación cruel y la equiparación también de los animales con las personas, también el catecismo lo rechaza. Ni la explotación cruel ni la equiparación, ni por lo tanto el maltrato, pues que no es para nada admisible en la Iglesia. Pero insisto en este tema, cuidado con el desorden en los afectos, que es tan importante recordar. Bueno, os invito a pararnos un momentito, recordando estas palabras del catecismo, recordando estos datos estadísticos de España, recordando a los santos, como acabamos de hacer, esos santos maravillosos que siempre la Iglesia nos propone como intercesores y ejemplo para nosotros. Os invito a escuchar una canción. El título de la canción es Dios de la creación, de Celinés. Y bueno, pues creo que en este momento, en el Dios de cada día en Radio María, nos paramos un momentito porque siempre nos invitamos unos a otros a pensar, a reflexionar, a iluminar nuestra vida a la luz de la fe. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector, con amor eterno tú nos amas. Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y estamos hablando, compartiendo, reflexionando sobre el valor y la importancia de la creación y en concreto de los animales, el cuidado de la creación y ordenar nuestro corazón, porque este fin de semana tantísimas personas acudiremos a pedir la bendición para nuestras mascotas, para las mascotas. Yo recuerdo, como experiencia personal desde niño,
En mi casa, viviendo en el pueblo con mi familia, teníamos un patio y siempre un perro grande además. Bueno, pues que mi familia se cuidaba, yo cuidaba. Yo lo viví como experiencia personal, os cuento, la primera realidad que yo sentí, la pérdida de alguien querido para mí, fue uno de esos perros, un perro. Siempre había uno, no teníamos más, pero cada vez que fallecía alguno, pues se sustituía por otro. Pero recuerdo de niño llorando con esa experiencia de la pérdida de esa mascota. Después viví la experiencia de morir mi mejor amigo, siendo también niño. Había perdido primero a ese animal, ese perro grande, que yo le tenía mucho afecto. Cuando viví la pérdida de un amigo mío, vi la diferencia, sentí la diferencia, reconocí y experimenté la importancia de colocar bien las cosas, que nuestros padres nos hayan ayudado, que la fe nos haya ayudado a entender el valor de las personas en primer lugar. Yo lo he vivido esto desde niño y bueno, pues durante muchos años, como os digo, pues ha habido algún perro en mi casa, en casa de mis padres. Ya ahora pues no tengo mascota, pero veo muchísimos niños, muchísimas familias con esta realidad y trato constantemente de educar, de transmitir, tanto en el colegio como en la parroquia. Y bueno, pues creo que nos ha ayudado mucho a todos las reflexiones que nos ha dado la Iglesia, también el Papa Francisco de manera concreta en sus años de pontificado. ¿Por qué destaco la figura del Papa Francisco? Bueno, pues sin duda por la encíclica Laudato Si, su enseñanza, pero también algunos momentos en los que él ha hablado expresamente de este tema y lo ha hablado con claridad. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones del cuidado de la creación y también el lugar que tienen que ocupar los animales en la vida de las familias, de las personas, no de forma improvisada, sino dentro de una enseñanza coherente, cristiana, que une respeto, realismo y orden interior. Y por eso quiero recordar algunas de sus palabras, como os digo, del Papa Francisco. Por ejemplo, el 7 de enero del año 2015. Bueno, pues justamente, pues hace 10 años. Al iniciar unas catequesis sobre la familia y la creación, el Papa reflexionaba en el relato del Génesis y afirmaba: la creación no es una propiedad que podamos usar a nuestro antojo, es un don maravilloso que Dios nos ha confiado para que lo cuidemos y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con respeto y gratitud. En esta catequesis, el Papa subrayó entonces que todas las criaturas tienen un lugar en el proyecto de Dios, pero insistía en que el ser humano tiene una responsabilidad singular porque estamos creados, una y otra vez lo recordamos, a imagen y semejanza del Creador. Y cuando pocos meses después, en el año 2015 también, en concreto el día 18 de junio, se publicaba la encíclica Laudato Si, el Papa ofrecía a toda la Iglesia una reflexión amplia, sistemática sobre este tema. Y él afirma: cada criatura tiene un valor y un significado propios, ninguna es superflua. Pero añadía inmediatamente un principio decisivo para evitar confusiones: no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Estas palabras colocan la verdad católica del respeto y el lugar, el orden, que en 7 días Dios lo creó, nos lo muestra con un orden, y la última realidad creada, la más extraordinaria, la del ser humano. Cuando el corazón humano se cierra a Dios, también se rompe la armonía con la creación, con los demás seres humanos, y el desorden aparece. No ordenamos las cosas bien. Por ejemplo, pues podemos desordenar cómo utilizamos la creación o podemos desordenar cómo vivimos nuestra vinculación con las criaturas, especialmente también la realidad de los animales. Vemos que algunas personas, decía el Papa, algunas personas prefieren tener mascotas en lugar de hijos. Esto empobrece a la humanidad porque se pierde la riqueza de la paternidad y la maternidad. No se trata de una crítica al cariño de los animales, sino una llamada a la reflexión: ¿dónde ponemos el corazón? Y las consecuencias que esto trae.
Decía el Papa Francisco, los animales son parte de la creación, merecen nuestro cuidado, pero no pueden ocupar el lugar de los hijos ni de las relaciones humanas profundas. Bueno, esto es importantísimo, queridos oyentes de Radio María, es importantísimo. Por eso quiero terminar invitándoos a vivir esta fiesta de San Antón. Quiero invitaros a acudir a nuestras parroquias. Creo que en muchos lugares tenemos esta tradición que se remonta a siglos, cuando la gente traía incluso eso, sus caballerías, sus animales de trabajo. Ahora hablamos de animales de compañía, pero en muchos casos hablamos y son animales de trabajo que nos ayudan en la labor, en el campo, por ejemplo. Los animales como un lugar importante, muy importante, pero el lugar correcto, el lugar que Dios nos enseña. Por eso termino esta reflexión en el Dios de cada día, en Radio María, invitándoos, si queréis, pues a hacer esa alabanza. Alabado seas, Señor, por toda la creación, por el regalo que nos has hecho, por la confianza que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ordenar las cosas según tu voluntad. Bueno, pues os envío este saludo y, como siempre, os deseo que continuáis en la sintonía de Radio María y os doy esa bendición con afecto a todos los oyentes. Que Dios os bendiga y os guarde. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.